La pandemia por COVID-19 ha dejado graves consecuencias para la población mundial. 120 millones de contagios, casi 3 millones de muertes y lastimosamente los números siguen creciendo cada día. El coronavirus ha traído con él problemas que van más allá de la salud. La economía se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. Para algunos sectores, la situación ha sido lamentable. La población vulnerable ha venido cayendo en la pobreza, el desempleo está alcanzando picos alarmantes y de ello se deriva una mayor inseguridad a nivel global. Si hay algo evidente en esta época de pandemia es que el coronavirus cambió por completo la forma de ver el mundo. Fuimos obligados a salir de nuestra zona de comodidad y, como consecuencia, hemos tenido que adaptarnos para poder llevar la crisis y evitar que las consecuencias sean peores. Aunque la pandemia ha dejado millones de muertes y un difícil panorama tanto económico como social, hay algunas cosas positivas que se pueden aplicar a nuestro estilo de vida con el fin de tener un futuro más prometedor. Para esto hay que entender las lecciones que nos enseña la crisis mundial. En su libro, llamado La cruel pedagogía del virus, Boaventura de Sousa Santos nos muestra la importancia de la crisis para evaluar lo que está mal en la sociedad. Para él, el COVID-19 nos enseña acerca de lo que tenemos que hacer para disminuir las injusticias sociales y cuidar el medio ambiente. De Sousa inicia su libro mostrando que la calidad de las instituciones de una sociedad se pueden evidenciar de forma diferente durante una crisis. En la sociedad siempre hay cierta inseguridad, sin embargo, hay formas de mitigarla. Por esto hay cierta tranquilidad cuando estamos en situaciones normales. El virus acabó con esa seguridad de la noche a la mañana y generó una fuerte incertidumbre. El autor, a lo largo de las primeras secciones de su libro, nos habla de la importancia que ha tenido el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado para moldear la sociedad actual. Lastimosamente, estos tres factores han sido fuente de desigualdad. Por su parte, el capitalismo y el colonialismo han contribuido al deterioro del medio ambiente debido a la extracción desmedida de recursos naturales. Boaventura de Santos es vehemente en la exposición de los problemas que tiene la sociedad actual a causa del mal manejo del planeta. De Sousa muestra que los humanos actuamos como si fuéramos los dueños del mundo, cuando en realidad solo componemos el 0.01% de la vida terrestre. En la siguiente sección del libro, llamada Al sur de la cuarentena, el autor introduce el concepto de sur como un espacio político, social y cultural. El sur lo componen las personas que tenían una situación compleja de desigualdad, la cual empeora a causa de la pandemia. Para el autor, el sur está compuesto específicamente por las mujeres, los trabajadores informales o precarizados, los vendedores ambulantes, los habitantes de la calle, la población vulnerable, los inmigrantes indocumentados, los refugiados, los discapacitados y los ancianos. Para De Sousa, el sur es una metáfora del sufrimiento humano injusto causado por la explotación capitalista, la discriminación racial y la discriminación sexual. De su presentación de los problemas sociales y económicos, Boaventura de Sousa pasa a mostrar las lecciones que nos deja el COVID y la pandemia. Lección 1. El tiempo político y mediático condiciona cómo la sociedad contemporánea percibe los riesgos que corre. Por ejemplo, la crisis climática no genera una respuesta dramática y de emergencia como la que está causando la pandemia. Lo peor es que si bien la crisis pandémica puede revertirse o controlarse de alguna manera, la crisis ecológica ya es irreversible y ahora solo podemos intentar mitigarla. Resulta aún más grave el hecho de que ambas crisis están vinculadas. Lección 2. Las pandemias no matan tan indiscriminadamente como se cree. Es evidente que son menos discriminatorias que otros tipos de violencia cometidos en nuestra sociedad contra trabajadores empobrecidos, mujeres, trabajadores precarios, negros, indígenas, inmigrantes, refugiados, personas sin hogar, campesinos, ancianos y otros grupos vulnerables. Discriminan tanto en términos de su prevención como de su expansión y mitigación. Lección 3. Como modelo social, el capitalismo no tiene futuro. En particular, su versión vigente, que es el neoliberalismo combinado con el dominio del capital financiero, está desacreditado social y políticamente ante la tragedia a la que condujo a la sociedad global y cuyas consecuencias son más evidentes que nunca en este momento de crisis humanitaria mundial. El capitalismo puede subsistir como uno de los modelos económicos de producción, distribución y consumo, entre otros, pero no como el único, y mucho menos como el modelo que dicta la lógica de acción del Estado y la sociedad. Los gobiernos con menos lealtad a las ideas neoliberales son aquellos que actúan de manera más efectiva contra la pandemia, independientemente del régimen político. Lección 4. La extrema derecha y la derecha hiperneoliberal han sido, con suerte, definitivamente desacreditadas.
En la actual crisis humanitaria, los gobiernos de extrema derecha han fracasado más en la lucha contra la pandemia, como Inglaterra, Estados Unidos y Brasil. Lección 5. El colonialismo y el patriarcado están vivos y se fortalecen en tiempos de crisis aguda. Las epidemias solo se convierten en problemas graves cuando se ven afectadas las poblaciones de los países más ricos del norte global. Además, en situaciones de emergencia, las políticas de prevención o contención nunca son de aplicación universal, al contrario, son selectivas. Lección 6. El regreso del Estado y la comunidad. Los 3 principios de regulación de las sociedades modernas son el Estado, el mercado y la comunidad. En los últimos 40 años, el principio del mercado ha sido prioridad absoluta en detrimento del Estado y la comunidad. Pero las pandemias muestran de forma cruel cómo el capitalismo neoliberal incapacitó al Estado para responder a las emergencias. Boaventura de Sousa asegura que en el futuro cercano esta pandemia nos dará más lecciones y que siempre lo hará de manera cruel. Sin embargo, muestra algo de esperanza. La pandemia y la cuarentena revelan que hay alternativas posibles, que las sociedades se adaptan a nuevas formas de vida cuando es necesario y se trata el bien común. Esta situación es propicia para pensar en alternativas a las formas de vivir, producir, consumir y convivir en los primeros años del siglo XXI. A pesar de que hay alternativas, es complicado llegar a hacer cambios efectivos. Lo más probable es que cuando finalice la pandemia, regresen las protestas y los saqueos que estaban ocurriendo, sobre todo porque la pobreza y la pobreza extrema han aumentado. Solo mediante una nueva articulación entre los procesos políticos y civilizadores será posible comenzar a pensar en una sociedad en la que la humanidad asuma una posición más humilde en el planeta en el que habita. De Sousa cierra su libro llamando a la reflexión. Para él, la humanidad debe acostumbrarse a que hay mucha más vida en el planeta que la vida humana y que la defensa de la vida del planeta en su conjunto es la condición para la continuidad de la vida humana. De lo contrario, si la vida humana continúa cuestionando y destruyendo todas las demás vidas que conforman el planeta Tierra, es de esperar que estas otras vidas se defiendan de la agresión causada por la vida humana y lo hagan de maneras cada vez más letales.